Bien, la introducción a la medicina regenerativa. La medicina regenerativa no es como nosotros creemos. Vamos a sacar una célula madre y va a realizar un milagro en todos nosotros. No es así. La medicina regenerativa es un proceso, es un conjunto de conocimientos que han sido valorados desde 1929, ¿no es cierto?, hasta la fecha. Poco a poco el conocimiento ha ido avanzando y ahora se ve que hemos adquirido cierto bagaje de conocimientos para poder realizar tratamientos que nos ayuden en algunas enfermedades. Por favor. La medicina regenerativa, ¿qué es? Es el conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos, el conjunto de personas que hacen investigación. ¿Para qué? Para la reparación y la renovación de diferentes tipos de tejido. No es lo mismo reparar que renovar, y vamos a ver próximamente. La siguiente, por favor. Los principios de la medicina regenerativa. Reparar y renovar diferentes tejidos. ¿A partir de qué? Renovar y reparar se refiere a la capacidad que tiene el organismo de producir sustancias, producir somas celulares, producir tejido, producir todos los órganos que tenemos y repararlos. La renovación es justamente mantener ese proceso de reparación que no decaiga durante el tiempo para que no existan enfermedades. Y la reparación es llegar a reparar, es decir, a curar tejido enfermo, tejido lesionado o células lesionadas. Esto se debe a diferentes capacidades que tiene la medicina regenerativa. La capacidad de utilizar los componentes orgánicos para curar enfermedades. Los componentes orgánicos son todo el bagaje de sustancias que tenemos en el organismo, tejido, sustancias bioquímicas que vamos a utilizar para curar otras enfermedades. Segundo, capacidad de utilizar células madre para transformarlas en cualquier tejido del organismo. Esto es a futuro. Generalmente la capacidad de obtener las células madre, hay dos tipos, el autólogo y el heterólogo, ¿no es cierto? Se obtienen células madre de la misma persona, que es el autólogo, la obtención autóloga, y de diferente persona, es decir, de un donador. El problema de esto es que no es tan fácil transformar una célula madre en cualquier tipo de tejido del organismo. Si fuera fácil, sería la panacea para todo, pero no es. El problema radica en que las células madre son muy lábiles a todo. Entonces hay que inducirlas para producir tejido. En este momento podemos producir más de 7, 8 tipos de tejido, pero nada más. Los tejidos más importantes, como el tejido renal, por ejemplo, es en este momento imposible de producir. Tercero, la capacidad de utilizar factores de crecimiento para estimular el desarrollo tisular. Los factores de crecimiento, si no están a la par de las células madre, tienen mayor efecto que las células madre. Los factores de crecimiento no son factores coadyuvantes a un tratamiento de regeneración. Puede que sea el primer paso realmente de medicina regenerativa en el mundo. Los factores de crecimiento, ¿no es cierto?, hay que saber utilizarlos, hay que saber colectarlos y hay que saber para qué enfermedades sirven, porque tampoco sirven para todas las enfermedades. Y hay que saber exactamente cómo introducirlos a los organismos que los necesitan o al microambiente que lo necesita. El cuarto punto es la capacidad de realizar tratamientos que estimulen la reparación y renovación de tejidos. Este es otro tipo de medicina regenerativa. Acá estamos hablando de componentes orgánicos. Acá estamos hablando de tratamientos en los que utilizamos sustancias de soporte para que nuestro mismo organismo produzca células, produzca tejidos. No estamos incluyendo tejidos orgánicos, no estamos utilizando sustancias orgánicas, solamente estimulantes. Entre estos estimulantes, no crean que son drogas ilegales, nada de eso.
Estos estimulantes son fáciles de conseguir, hay en las farmacias, pero hay que saberlos utilizar para poder regenerar un tejido. Estos estimulantes pueden ser incluso vitaminas. La siguiente, por favor. La clasificación de la medicina regenerativa. Es una clasificación general la que les voy a exponer. Se basa en células madre y en medicina reparativa. Las células madre exactamente sirven para reponer lo que se ha perdido o lo que se ha dañado, pero con nuestro propio tejido, el tejido humano. Esa es regeneración, no hay más. Regenerativa se llama todo lo demás, pero en realidad es eso. El regenerar es producir de una célula igual a la que tenemos otra célula exactamente igual. Esa es la regeneración. En cambio, la medicina reparativa es inducir con otras sustancias que no son células de nuestro cuerpo a reparar un tejido. No quiero decir que las células madre son mejores que la reparativa. A veces hay tratamientos de células madre solas, de medicina reparativa sola, o ambas. La medicina reparativa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Varias indicaciones al paciente. ¿Para qué? Para reponer las sustancias que ha perdido la célula, para que haya producido una disminución de la reposición, renovación, reproducción de esa misma célula. Hay que reparar la célula para que esta célula se reproduzca y produzca nuevo tejido. La siguiente, por favor. Vamos a ir con las células madre primero. La clasificación y tipos de células madre. Acá voy a hacer un paréntesis. Personalmente estoy de acuerdo con algunos tipos de células madre y éticamente, moralmente, personalmente estoy en contra de otros. Hay las células madre embrionarias, células del cordón umbilical, células madre mesenquimales, células madre multipotenciales y las células madre del mismo tejido. Esto he puesto entre paréntesis y les voy a explicar por qué. Comenzaremos por las células madre embrionarias. Ahí está el pero. Ahí está el pero moral, ético, por el que se ha retrasado la investigación de las células madre por lo menos 30 años. ¿Por qué? Porque moralmente, siendo uno médico, no puede crear un organismo inviable para solamente extraer células madre para beneficiar a otro organismo. No se puede. ¿Alguien de ustedes haría? ¿Crearía embriones inviables para quitarles células y que sigan viviendo esos embriones? Esa es una mala praxis para mí. Para muchos, la legalización de muchos países la acepta ahora, pero realmente España la acepta, Estados Unidos ahora también, Argentina también, pero realmente es un problema moral y ético tremendamente grave. Acá se puede desviar un montón la medicina a parámetros que están fuera de la legalidad. Las células del cordón umbilical, esto es bonito. En el cordón umbilical existen cierto tipo de células madre que están más concentradas que en otros tejidos. Entonces, esto ha tenido un boom en los años 90, ¿no es cierto? Los bancos de células madre, todo el asunto. El asunto de las células madre del cordón umbilical radica en que no se hace daño a nadie, no se crea nada y solamente se colectan las células del cordón umbilical. ¿Para qué? Para que posteriormente, como tienen una base genética bien específica, sean un soporte biológico para la familia que ha donado las células madre. También hay peros acá. Hay dos tipos de bancos de células madre y procedimientos, los estatales y los privados. En los estatales todo el procedimiento es gratuito, en los privados hay que pagar el almacenaje, la recolección y el mantenimiento de las células madre. Sin embargo, hay un pequeño problema. De todos los que se han hecho, todos los donadores que han dado su cordón umbilical para las células madre, todo eso, ni el 1% utiliza las células madre al cabo de 10 años. El banco de células madre, ¿no es cierto?, está manteniendo las células madre con toda la calidad que nos permite la tecnología en este momento. Sin embargo, no nos
aseguran y no nos garantizan tampoco que al cabo de 10 años, ¿no es cierto?, estas células madre del cordón umbilical sean viables, tengan la capacidad, ¿no es cierto?, tienen la capacidad in vitro de reproducirse o diferenciarse, o sea, la transdiferenciación y la plasticidad. Sin embargo, no nos garantizan que in vivo estas células del cordón umbilical produzcan algún beneficio en el paciente donador original, y menos aún, ¿no es cierto?, en las familias de los donantes, porque a pesar de que es una base genética muy parecida, los estudios nos indican que la compatibilidad en las mismas familias es muy diferente, incluyendo hermanos. Células madre mesenquimales. Las células madre mesenquimales es la nueva puerta de la medicina regenerativa en el momento. Las células madre mesenquimales, en realidad, ¿qué son estas células? Comenzaremos por el mesénquima. El mesénquima solamente es el tejido conectivo de la médula ósea. Este tejido conectivo tiene dos tipos de células. Unas, no nos vamos a confundir, aquí radica la importancia de estas células. Unas son las células mesenquimales. Las células mesenquimales solamente son tejido conjuntivo o conectivo que va a producir nada más relleno y otras funciones más que no nos interesan en este momento, pero no se van a reproducir, no se van a transdiferenciar en otros tipos o líneas celulares y no van a tener la capacidad de reproducirse de la manera en que hacen las células madre mesenquimales. Las células madre mesenquimales son de otro tipo. Son células mesenquimales del tejido conectivo de la médula ósea, pero tienen la capacidad de reproducirse, tienen esa capacidad de plasticidad, de crecer y además de transdiferenciarse en diferentes tipos de tejidos, como tejido de tendones, tejidos óseos, tejidos articulares y otro tipo de tejidos más. La diferencia entre estas dos, tejido mesenquimal y las células madre mesenquimales, ha sido la base para crear justamente, ¿no es cierto?, los tratamientos de medicina regenerativa con las células madre, porque antes se recolectaban las células madre mesenquimales, pero creíamos que todas las células tenían la capacidad regenerativa y de transdiferenciación, pero no había sido así. Una de 200.000 tiene esa capacidad. Ahora, hay un instituto especializado de células mesenquimales, ¿no es cierto?, y protocolos de investigación en Estados Unidos, el ISTC. Este ISTC, ¿qué ha hecho? Ha clasificado las células mesenquimales para que nosotros podamos identificarlas según ese concepto. Se agarran las células mesenquimales en un frotis y se determina que si se adhieren al plástico en un medio de cultivo normal in vitro, son células madre. Las que no se adhieren al plástico son células comunes. Así es que de ahí podemos recolectar las células madre mesenquimales. Segundo, tienen marcadores de superficie, antígenos de superficie, el CD105, el 73, el 64, que si tienen esos marcadores de superficie en una cantidad mayor al 95%, son células madre. El tercero, estas células madre tienen que tener la capacidad de diferenciarse en otras líneas celulares in vitro, a través de cierta manipulación. Si no tienen esa posibilidad, entonces estas células madre mesenquimales no sirven. Las células madre mesenquimales son células muy pequeñitas, con núcleo grande, tienen un nucleolo lleno de cromatina que se puede diferenciar en un frotis. Sin embargo, ¿no es cierto?, solamente la capacidad de este instituto para determinar cuáles son las células madre nos especifica cuáles se pueden usar y cuáles no. El resto es llenar el espacio de la muestra sin ton ni son.
Las células madre mesenquimales tienen un manejo mucho más fácil, mucho más adecuado. Son células autólogas, nunca son heterólogas, ¿no es cierto? Es decir, el donador es el mismo paciente que se va a curar, y el manejo es mucho más económico y se puede realizar el trasplante en un solo día, generalmente en 4 horas. Al principio se colectan las muestras. Estas muestras ya no se hacen solamente de médula ósea, sino que estas células madre mesenquimales se encuentran en diferentes tejidos del organismo, que pueden ser tejido adiposo, puede ser tejido muscular, puede ser médula ósea y otros tejidos que son de soporte. Sin embargo, se utiliza generalmente la sangre para extraer células madre mesenquimales, más, digamos, una mini liposucción que se realiza para extraer mucha más cantidad de la grasa abdominal. Esa grasa abdominal, con justamente factores de crecimiento, hacen que las células madre mesenquimales puedan transformarse en otros tipos de tejidos, e inmediatamente después de separarlas en quirófano, se las introduce de nuevo al organismo del donador. Ahora, las células madre multipotenciales. En realidad, esta es una capa extra porque hay diferentes tipos de células madre. Las células madre, ¿no es cierto?, se pueden colectar, como hemos dicho, en varios tejidos, y depende de la calidad de las células madre para determinar cierta recuperación del paciente o curación total de algunas enfermedades. Las células madre multipotenciales, ahí están las células eritropoyéticas, ahí están montones de otras células que forman líneas celulares. Tienen que ser activadas. Aquí entran las células madre del mismo tejido, en este mismo acápite. En otras escuelas es aparte, pero siempre están acá. Siempre estas células, para que yo tenga una célula madre y la convierta, digamos, en una célula muscular, tiene que tener una inducción. Puede ser una inducción eléctrica o puede ser una inducción bioquímica. Si supiéramos cómo se realiza exactamente el mecanismo de inducción, ya hubiéramos curado todo. Se está investigando poco a poco qué sustancias y qué mecanismos se pueden realizar con las células madre totipotenciales adultas, ¿no es cierto?, para determinar a qué líneas celulares podemos llegar, podemos crear. De todas maneras, con vitamina C, con zinc, magnesio, selenio y otras sustancias, se pueden crear condrocitos, fibroblastos y otras células más. ¿Por qué he puesto las células madre del mismo tejido? Generalmente, ahí viene la clave que les decía al principio, cuando es la misma célula la que se va a implantar para curar el mismo tejido, tiene muchísima más actividad. ¿Por qué? Porque el microambiente a la que vamos a donar, es decir, la célula que vamos a introducir a un microambiente específico en un tejido, como es la misma, no necesita adecuar mucho el microambiente, entonces se puede reproducir perfectamente. Las células madre del mismo tejido generalmente ha avanzado mucho la tecnología en los trasplantes de médula ósea, y gracias a esto, ¿no es cierto?, se conoce muchísimo. Es un protocolo muy determinado para utilizar las células eritropoyéticas para beneficiar a otras personas. La siguiente, por favor. Siempre tienen que pensar en que lo mejor en un tratamiento de medicina regenerativa es donar al paciente células del mismo cuerpo, si es que están estables, pero del propio tejido, del mismo tipo de tejido. La medicina reparativa es muy bonita, nos da muchas alegrías con los pacientes, porque realmente son tratamientos de otro tipo que van a reparar, como hemos dicho, el tejido. La reparación de tejidos dañados con técnicas que producen una mayor reproducción celular. Aquí están los factores de crecimiento y las sustancias que promueven la reparación tisular. Y se basan en los principios básicos celulares: desintoxicación, revitalización y reproducción. Estos 3 pasos son fundamentales para la vida, asimismo para el plan de medicina reparativa. Reparar, ¿qué es? Ya hemos dicho, es dar sustancias diferentes al tejido que queremos reparar. ¿Para qué? Para inducir a la reproducción celular
inducir al crecimiento celular, inducir al bienestar celular para que no haya ningún problema con ese tejido. Ya conocemos grandes avances en los factores de crecimiento, que creo que varias personas de acá hacemos plasma rico en plaquetas, pobre en plaquetas, etc. Esa charla la voy a dar esta tarde. Y bueno, voy a hablar de esto, los 3 pilares fundamentales de la medicina regenerativa, de la medicina con células madre incluso, de la oxigenoterapia y de otras disciplinas de medicina. Desintoxicación celular, revitalización celular, reproducción celular. Vamos a separar la palabra toxina mal empleada por tóxica. Las toxinas son sustancias bioquímicas, ¿no es cierto?, producidas por entes orgánicos que producen toxicidad en el cuerpo. Eso es una toxina. No todos tenemos toxinas. Una abeja nos pica, su veneno tiene toxinas, esa es una toxina. Lo que consumimos no es toxina. Bacterias, si nos dan salmonelosis, nos da mediasis y otras cosas más, nos pueden producir toxinas dentro del organismo, pero son producidas por bacterias, por organismos realmente vivos. Olvídense de decir toxinas. Eso es un término retrógrado, un término que no coordina con todo lo que estamos haciendo. Olvídense, no hay toxinas. Tóxicos. ¿Qué es la desintoxicación celular? Hablaremos de la célula. La célula es un organismo igualito a nosotros, tiene respiración, tiene órganos de digestión, tiene membrana celular que es su piel, tiene procedimientos metabólicos, tiene mecanismos de defensa, tiene un sistema antioxidante, tiene todo lo que tenemos nosotros, pero en pequeñito, somos nosotros en pequeño. La comunicación de esta célula con nosotros tiene que ser muy importante y les voy a decir por qué en este momento. ¿La célula qué es? Es una fábrica en miniatura de productos bioquímicos que vive, tiene un lapso de vida, tiene un trabajo específico y tiene un objetivo específico. Y se puede reproducir. Nadie me puede decir ahorita, no, pero es que hay células que no se reproducen. Todas las células se reproducen, incluyendo las células nerviosas. Las células nerviosas se ha determinado desde hace 15 años que se reproducen. Y en las universidades nos están diciendo no se reproducen. Se reproducen. Hay miles de artículos que nos dicen eso. La desintoxicación celular. La célula, ya sabemos que es esta fábrica bioquímica pequeñita que al tener un objetivo, un trabajo específico que realizar, tiene también sus desechos tóxicos. Esos desechos tóxicos tienen mecanismos bioquímicos para sacarlos de su zona celular y poderlos excretar. Bien, hasta ahí estamos perfectos, es una célula normal. Sin embargo, la persona está afectada por factores genéticos y ambientales. Los factores genéticos y ambientales nos hacen estar enfermos, fuera de peso, fuera de condición física, nos hacen dar otras irregularidades bioquímicas, por lo que esta célula se va a transformar y va a tener un estrés celular tan fuerte, ¿no es cierto?, que va a realizar el mismo trabajo, va a producir el mismo producto, sin embargo con mayor esfuerzo. Ese mayor esfuerzo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a realizar? Mayores desechos tóxicos. La célula se puede manejar hasta cierto grado, ¿no es cierto?, tiene mecanismos de defensa y de desintoxicación, pero si esos mecanismos se sobrepasan por el gran esfuerzo bioquímico que está realizando la célula, entonces la célula empieza a llenar su zona de desechos tóxicos, produciendo cada vez mayor esfuerzo, menor cantidad de vida y menor reproducción. Y las células que van a tener estas células son malas, iguales a la madre. Segundo, entonces lo primero que hay que hacer, ¿qué? Desintoxicar la célula. Hay un montón de mecanismos por los que podemos desintoxicar las células mismas nos van a ayudar, tienen mecanismos antioxidantes, tienen otro tipo de mecanismos bioquímicos. Después de desintoxicar la célula, ya tenemos la base genética adecuada. ¿Para qué?
La primera parte, la primera fase para la revitalización celular. ¿Qué es revitalizar una célula? Que trabaje. Solamente es eso, que haya un producto específico que trabaje, que para eso se le ha creado. Exactamente, la revitalización es que la célula pueda desempeñar su trabajo específico y vivir el tiempo determinado para esa célula. Nada más. Habiendo hecho esto, revitalizando las células, se puede ya renovar tejido. La reproducción celular, esa es la renovación del tejido. Justamente si uno está saludable, si uno está trabajando bien, está con buena alimentación, estoy hablando de la célula, ¿no es cierto? Y pueden tener hijos saludables, pueden tener hijos como uno mismo, ¿no es cierto? Que trabaje, sea inteligente, que se pueda reproducir, que viva lo suficiente para realizar todos los objetivos de esa célula. Entonces ya se puede pensar en ¿qué? En hacer reproducir la célula. Olvídense esos tratamientos mágicos que te pongo una inyección y es regeneración. ¿Cómo vamos a hacer una regeneración en un organismo que está fumando, que tiene sobrepeso, que ayer se ha echado sus traguitos, que, qué sé yo, tiene problemas psicológicos, tiene enfermedades metabólicas, tiene enfermedades degenerativas? No hay regeneración. O la regeneración tarda años de años de años. ¿Sí? Hacemos estos tres primeros pasos y hacemos que el microambiente celular sea el adecuado para incluir todas estas técnicas que producen una mayor reproducción celular. El tratamiento va a ir perfecto. La siguiente, por favor. Tipos de técnicas de reparación celular. Bien, hay dos tipos generales de técnicas. Son las de vía oral, que es el restablecimiento de falencias celulares, promoción de la desintoxicación, revitalización, reproducción, que ya hemos hablado, y las técnicas tópicas endovenosas que se producen introduciendo al organismo células tronco o factores de crecimiento o sustancias que puedan hacer reproducir las células, promuevan la reproducción, promuevan el microambiente adecuado. Las técnicas de vía oral, no crean que por ser pildoritas y todo eso van a ser menos efectivas, no. La alimentación celular, la respiración celular, el buen microambiente o clima intracelular interviene muchísimo por vía oral. Hay montones de vitaminas y otras sustancias que se pueden dar a los pacientes, ¿no es cierto?, en forma personalizada, ojo, porque si no es personalizada tampoco funciona. Hay que saber a quién dar qué cosa, a través de ciertos exámenes de laboratorio, ciertos parámetros, ¿no es cierto?, se restablecen las falencias celulares. A través de ciertos laboratorios sabemos qué está fallando en nuestro organismo, podemos saber qué es lo que les vamos a dar a las células de acuerdo a cada paciente, y en el mercado hay un montón de farmacias, ¿no es cierto?, que están haciendo medicamentos personalizados que nos ayudan a tener medicamentos de calidad y nos ayudan a disminuir el proceso de tratamiento con una mejora, con mejores resultados. Acá también hay que tener un poquito de cuidado, digamos, por decirles algo, complejo B, sí, a todos complejo B, porque es antioxidante. Qué sé yo, resveratrol, que antioxidantes por aquí, por allá. Los medios de comunicación nos están llenando de publicidad que no nos favorece, porque creen que es natural, no nos va a hacer daño. Hay que tener cuidado. Hay baterías de laboratorios específicas, que también vamos a tener una charla posteriormente, ¿no es cierto?, para determinar quiénes necesitan qué cosa. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Yendo con esto de los antioxidantes, no a todo el mundo les benefician los antioxidantes. Hay que saber a quién le beneficia, quiénes necesitan y qué antioxidantes se puede utilizar para esa persona. Los antioxidantes no son para todas las personas. Hay personas que sin necesitar antioxidantes están consumiendo en grandes cantidades por esto de las publicidades. ¿Y qué es lo que pasa? Lo único que hacen es enlentecer el proceso bioquímico celular, enlentecer la respiración y disminuir la respiración celular. Aumenta el grado de energía consumida en las células y el paciente se empieza a cansar muchísimo, tiene un decaimiento fuerte, tiene desganos.
La siguiente, por favor. Bien, la legislación de las células madre y la medicina regenerativa. Es interesante esto porque realmente ya debería haber una legislación para todo esto. Sin embargo, los países más desarrollados en Sudamérica, digámoslo así, Argentina en este campo, tiene un ministerio tremendamente elaborado para el reglamento de todos estos procedimientos de medicina regenerativa. Estados Unidos siempre con la FDA es muy buena, pero no sabemos para quién. Ya ese es el problema. La FDA es un conglomerado increíble que dicta normas, reglas de lo que se puede usar en bastantes campos. El único problema es que la FDA no deja de desarrollarse la investigación en Estados Unidos como quisiéramos. Y lamentablemente, como hay personas que son extranjerizadas, nos basamos también acá, que la FDA ha dicho. Sí, pero la FDA ha dicho, pero le han metido $100 millones para que diga también. Disculpen que les diga así. Realmente eso nos está causando problemas en el ámbito este. La legislación de los tratamientos de medicina regenerativa varía de acuerdo a cada país. Los más avanzados ahorita en el cono sur es Argentina. Tienen varios médicos e investigadores que están realizando realmente artículos e investigaciones muy avanzadas en este campo, especialmente en el campo de la estética. Gracias a la estética vamos a curar otras enfermedades. El asunto es que ha habido un problema con las donaciones, ¿no es cierto? Como ha habido el boom de las células madre y las donaciones se han hecho indiscriminadamente, han aparecido bancos de células madre en todo lado, algunos que no tenían los documentos precisos o no tenían la calidad específica para el almacenamiento, y otros que estaban de acuerdo a las normas vigentes de ese país. Entonces ha hecho retroceder un poquito la investigación. Otra cosa que ha hecho retroceder harto la investigación ha sido el asunto de la legislación estadounidense. La legislación de Estados Unidos prohibía el uso de recursos del Estado para financiar investigaciones en cuanto a medicina regenerativa. El problema era que se han quedado ahí hasta el año 2000, que Obama ha abierto los recursos de nuevo, ha cambiado esa legislación para que exista nueva investigación. Pero hay un problema, el problema ético, lo que les decía al principio. Ha abierto las bolsas monetarias de Estados Unidos, ¿pero para qué? Para solamente el uso de células o investigación de células madre embrionarias. Y les decía, eso está peleado con la ética y la moral al principio. Hay que tener cuidado con ese aspecto. Por favor, la siguiente. Los factores que determinan la regeneración de un tejido: la edad, la extensión del daño tisular, la cantidad de células madre del paciente y el estado celular. Me avisas cuando sean las 11, por favor. 11 puntos. Mientras más edad tiene el paciente, menos capacidad regenerativa tiene, porque el microambiente celular es muy adverso a células madre, a factores de crecimiento y a otras sustancias más. En cuanto a las células madre, mientras menor es el paciente o el donante, tiene mucha más concentración de células madre en sus tejidos que una persona de 70 años. Segundo, la extensión del daño tisular. No vamos a querer regenerar a un paciente con quemaduras de tercer grado, ¿no es cierto?, con un 80% de superficie quemada corporal. No se puede. Hay que hacer otros tratamientos todos y es largo el proceso. En cambio, a un paciente que está con una quemadura de tercer grado, que tenga un 5% de superficie corporal quemada, se lo puede ayudar perfectamente. La extensión del daño tisular también tiene que ver, ¿no es cierto?, con el estado celular, que vamos a ver al final. La cantidad de células madre del paciente. ¿Será que mis células madre están bien? Tengo células madre, pero ¿cómo sabemos si son viables? Es bien difícil saber. Hemos visto que las células mesenquimales, ¿no es cierto?, las células madre mesenquimales hay que reconocerlas en laboratorio.
A esas células madre hay que reconocerlas, y aparte de reconocerlas, hay que hacerlas transformar antes en el laboratorio para saber que nuestras células son viables. Si no, no podemos saber. Le podemos hacer sesiones de injertos o trasplantes con células madre, y de repente sus células madre no sirven. Francamente es así. Segundo, bueno, esto ya hemos hablado, la cantidad de células madre, el estado celular. El estado celular, ya hemos dicho, tiene que ser un microambiente específico que rodee una célula, ¿no es cierto?, en el cual podemos hacer ingresar otra célula madre de otro sitio que se pueda reproducir, se pueda diferenciar, pueda durar por lo menos 120 reproducciones. Ese es el objetivo de cada célula madre, ¿no es cierto?, en el microambiente que hemos utilizado. Por favor. Este es de las células madre mesenquimales, un diagrama que nos muestra la concentración de células madre según edad. En el recién nacido hay una entre 10.000, a los 80 años hay una entre 2 millones de células. Es decir, hay que ya ir viendo, ¿verdad?, a la edad menor de 50 años, ¿no es cierto?, si es que vamos a renovar, si vamos a regenerar, si vamos a hacer células madre, porque los tejidos autólogos, ¿no es cierto?, serían mucho más adecuados en menores de 50 años. Ahora, para artrosis, siempre me preguntan eso, pero doctor, la artrosis nos viene pues a la tercera edad, ¿cómo voy a tener células madre? La artrosis no viene a la tercera edad. Hay que tener cuidado, por eso hay que ir pues a controles médicos todos los años, ¿no es cierto? Todos los años un control médico y laboratorial siempre nos va a salvar de todo, e incluso ahí se puede determinar artrosis, todo eso. Hay pacientes de artrosis a los 18 años, de acuerdo a las actividades físicas, con textura, todo eso. A partir de los 18 años, en una persona normal de unos 74 de estatura, de 70 kilos de peso, generalmente a los 18 años tenemos una articulación con proceso de artrosis, pero asintomática. A los 40 años tenemos una artrosis poliarticular asintomática. A los 55 años tenemos que una o dos articulaciones ya sintomáticas, pero el proceso ya ha venido de 20 años, entonces nos tenemos que cuidar. Por eso me dicen, si yo hubiera sabido eso antes. Bueno, por eso hay que educar desde ahora, para eso son estas jornadas y todos los congresos a los que asistimos, para educar a toda la gente, y los médicos no estamos para curar, estamos también para informar a los pacientes de todo esto, y que los pacientes sean nuestra carta debajo de la manga, y que ellos informen a la vez a sus familias, ¿no es cierto? Por favor. Esto es bastante interesante. Miren, al fin ha surtido el movimiento. En mi computadora no se movía. He tardado horas y no se movía. Técnicas de soporte. Esta es una célula madre dentro de un andamio, ¿no es cierto?, bioorgánico in vitro. Este es un andamio de ácido hialurónico, ¿no es cierto?, donde en estos hexágonos se colocan células madre para ser implantadas a los tejidos vivos. Se utilizan andamios y soportes ¿para qué? No se puede soltar a la célula madre a su gusto en el organismo. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico la destruye, porque aparte, ¿no es cierto?, puede perder su capacidad reproductora, su capacidad de transdiferenciación, y aparte, ¿no es cierto?, puede ir a otros sitios, y hay que tener un poco de cuidado. Entonces se están creando los andamios y soportes con el objetivo de que sean biopolímeros de sostén, que sean biocompatibles con el organismo, no presenten ningún tipo de reacción biológica adversa, que sean reabsorbibles cuando esta célula madre se implante en el tejido, y que se degraden de forma paulatina a medida que estas células se adecúen. En Londres, que es la ciudad que más me gusta en medicina regenerativa, porque no hacen estética, pura enfermedad, investigación, enfermedad, investigación. Son los únicos que están logrando este hexámero. Y este hexámero, ¿qué es lo que tiene? Tiene plástico bioorgánico. Este plástico bioorgánico no es de esta forma tubular, pero es en forma de disco, ¿no es cierto? Este disco lo que produce es
es específicamente para diabetes. Ponemos un islote de Langerhans dentro del biopolímero. Están las células beta productoras de insulina. Debe medir casi es medio milímetro el que mide el parche. Este parche va a proteger del sistema inmunológico. Se lo puede poner, no ponemos en páncreas, no pone en páncreas. Se lo pone ¿dónde? En músculo, tejido adiposo, debajo de la piel. Este biopolímero produce angiogénesis, es decir, que va a producir que pequeños vasos circulatorios ingresen a la islote de Langerhans implantado, pero no va a permitir que las grandes células blancas ingresen. Tienen diámetros específicos, entonces no pueden atacar tanto como una célula madre suelta en el organismo. Ese es un avance que yo creo que ya el próximo año ya se va a estar implantando en Inglaterra. O sea, va a haber cura para la diabetes por ese lado. Por el otro lado, la cura de la diabetes, ¿cuál es? Células madre mesenquimales. Pero no en todos los diabéticos, hay que ver en cuáles se pueden implantar. Bueno, estos son los andamios y soportes, que es la nueva tecnología. Por favor, la siguiente. Las 11. ¿Eso es todo? Es las 11. Ahí. Perfecto. Estos son los tipos de células en que se pueden convertir las células mesenquimales. La siguiente, por favor. En el microambiente adecuado, y para eso ya acabo, para darle paso al doctor. Como he dicho, mal ambiente microcelular, o sea, es decir, alrededor del implante, no sirve para nada. Segundo, célula madre solita, dura 60 días, no sirve más. Pero célula madre con factores de crecimiento, especialmente plaquetarios, el CD34, funciona hasta 120 reproducciones, sin envejecer antes de que muera. Bien, estas son algunas de las características para el microambiente: aporte adecuado de oxígeno, red de capilares adecuada, nutrientes adecuados en forma continua, es decir, tiene que haber una higiene dietética antes, durante y después de la técnica, y estabilidad del pH intercelular. Elevar la temperatura local del tejido a reparar, mientras más frío, más muerte celular de las células madre. Ambiente levemente húmedo. Este ambiente levemente húmedo no es ambiente microcelular, es el ambiente donde hay que hacer el trasplante. Disminuir la cantidad de radicales libres en el organismo. Nadie le da bola en medicina regenerativa a esto, disculpen la vulgaridad que he hecho, pero si uno tiene radicales libres elevados, las células madre mueren fácilmente. Los radicales libres producen daño en la estructura de la membrana celular, en los organelos y en el material genético, o sea que da lo mismo. Hay que hacer un tratamiento antioxidativo primero, antes de realizar esto. Estabilizar los factores de crecimiento celulares. ¿Cómo se los estabiliza? Un mes o 2 meses antes al paciente hay que hacer una batería de estudios, porque realmente hay que ver cómo está en el estado celular. Se lo estabiliza, recién es probable que hagamos algún tratamiento de medicina regenerativa. Contraindicaciones para cualquier tipo de medicina regenerativa, no solamente células madre. Hay que tener mucho cuidado. Si el paciente tiene procesos tumorales antiguos, benignos o malignos, si tiene marcadores tumorales, si tiene cualquier proceso neoplásico, mejor es tener cuidado, hacerse asesorar con un oncólogo, hacer un equipo para ver si se puede plantear el tratamiento. Muchas gracias, esa sería la introducción.